¿Cómo presentar los personajes de tu película o de tu serie cuando tienes un elenco grupal? Bueno, hoy vamos a comenzar una serie nueva en este podcast, en Guiones y Guionistas, en el que voy a analizar distintas formas de iniciar una historia para escribir una película o una serie. Y lo vamos a hacer con una forma que he denominado introducción en secuencia. ¿En qué consiste esta técnica narrativa? ¿Qué pasos debemos seguir para utilizarla en nuestros guiones? Bueno, todo eso en el podcast de hoy. Pero antes de nada, recordarte que esta semana tenemos un reto nuevo en cursosdeguion.com, que ya sabes que es la escuela de guión más grande del mundo, con más de 100 cursos, masterclass y de todo. Este reto se llama Cortos de Latinoamérica y consiste simplemente entre todos los que se apunten, que obviamente tienen que estar suscritos en la plataforma, recibirán a lo largo de 10 días 10 mails. Y en cada uno de los mails propondremos un cortometraje latinoamericano para ver, ¿no? Y diremos las razones para verlo y, bueno, los aprendizajes que podemos tener de este corto, además de tener un enlace para verlo, que esto es fundamental porque hay muchísima información por internet, pero no es tan fácil encontrar cortos buenos. Y ya sabes, para participar simplemente, bueno, pues vienes a la web, obviamente tienes que estar suscrito en la plataforma y en la zona de retos, en la parte de arriba, bueno, pues ahí pones tu mail y tu nombre. Tienes que hacerlo antes del 19 de julio porque el reto comienza el 20 de julio. Así que no lo dejes pasar y apúntate antes de este viernes. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto de la introducción en secuencia, que bueno, el título es bastante literal. Y se aplica sobre todo en películas, en historias, en guiones, en libros, donde hay un elenco coral de personajes. Y entonces lo que hace esta técnica es presentar a todos los personajes protagonistas secuencialmente, de uno en uno, antes de que comience la trama real, ¿no? Antes de ese gran detonante donde empiece la trama de la historia. ¿Y a qué tipo de historias me refiero? Pues, por ejemplo, a las historias donde de repente se forma un grupo de personajes que tienen una misión común, como por ejemplo Los 7 Samuráis o Los 7 Magníficos, su versión, o la propia Casa de Papel. En Los 7 Samuráis, por ejemplo, de Akira Kurosawa, nos presenta a todos los personajes de forma individual, de tal forma que vemos cada uno cuáles son sus habilidades, cuáles son sus motivaciones, cuál es su personalidad. Y esto, claro, por un lado, nos presenta a los personajes de una forma profunda, pero además de eso también nos va generando la curiosidad de cómo cada uno de ellos con esta personalidad y estas habilidades va a colaborar en este bien común, que en este caso es defender la aldea, ¿no? El de Akira Kurosawa. Y así nos permite, a que los espectadores ya empecemos, ¿no?, a empatizar un poco con los distintos personajes. En La Casa de Papel, por ejemplo, cuando conocemos a los personajes, lo único que sabemos de ellos es que cada uno tiene un alias, pero luego sí que nos cuentan un poquito del backstory, de la historia de fondo, de por qué están ahí, cuál es su motivación para unirse a este atraco. Y como ellos realmente no se conocían antes de esto, empezamos a ver, cuáles son las relaciones entre ellos, cómo van naciendo, cómo van creciendo. Y claro, esto hace como que cada personaje tenga su propio protagonismo. Esto sirve muy bien en las series, ¿no? Para darle esa importancia a cada personaje. Esta presentación secuencial también la podemos utilizar cuando se produce una situación en la que los personajes son desconocidos y se encuentran en un lugar geográfico donde va a pasar la historia. Me refiero a historias, por ejemplo, como Lost, ¿no?, Perdidos o Desaparecidos, o The Cube, donde esta narración secuencial lo que te hace es generar una atmósfera de misterio y de tensión. En Lost, por ejemplo, lo hacen por medio de los flashbacks, ¿no? Vamos viendo cómo van conviviendo en la isla los supervivientes, pero en cada programa nos van metiendo esos datos del backstory de cada personaje y sus motivaciones, ¿no?, de cómo eran ellos antes de ir a la isla. No, lo vamos conociendo además poco a poco, cada uno en un episodio, pero esa presentación que se hace a lo largo de la primera temporada por medio de los flashbacks nos hace entender a los personajes muchísimo mejor, ya que desde el inicio nos los encontramos juntos. En Cube, no sé si la viste, es una historia donde realmente los personajes desde el principio están en una especie como de laberinto mortal donde ellos se encuentran sin conocerse, y al ir conociéndolos poco a poco vamos viendo cuáles son sus habilidades y cómo les puede ayudar a salir de ese cubo maldito,
cuáles son sus relaciones de poder y vamos viendo desde el principio cómo se va generando esa dinámica grupal. Esta técnica de presentación secuencial también se puede utilizar en los reencuentros, ¿no?, de algunas historias, como por ejemplo en películas como Ocean Eleven, bueno, pues Ocean 12 o la segunda parte incluso de La Casa de Papel. Y allí se utiliza para volver a meter a los personajes, ¿no?, recordárselos al público y ver cómo es la dinámica de la trama, ¿no? Quiénes serán ellos y, bueno, qué van a tener que hacer en esta historia. No sé si la viste, bueno, esta reunión de personajes uno a uno se produce porque el antagonista de la primera película, ¿no?, el personaje que hace de Andy García, va amenazándolos uno a uno, ¿no? Cada uno ha huido con el dinero a un sitio y él va amenazándolo, encontrándolos uno a uno y nos ayuda a ver cómo ha cambiado, ¿no? Pasa igual en la segunda temporada de La Casa de Papel. Cada uno huyó con el dinero a una parte del mundo, ¿no?, de tal forma que no se pudieran comunicar, pero deben volver a juntarse. Y entonces nos sirve, primero, para recordar quiénes son los personajes, segundo, también para ver cómo han evolucionado en este tiempo que han estado separados entre la primera temporada o la primera película y la segunda, y va haciendo como que el espectador, ¿no?, se vaya enganchando en la nueva dinámica y las nuevas relaciones entre el grupo. Esta técnica también te sirve como para que la relación entre todos los personajes y, por ejemplo, el protagonista, si hay alguno que tenga más protagonismo, tenga una historia similar. Hay veces que es un personaje, el protagonista, el que tiene la misión de ir reclutando a todos poco a poco. Ejemplos de atracos como el de La Casa de Papel o Ocean Eleven, ¿no? Hay un protagonista que es un poco el líder que los va reclutando poco a poco, pero bueno, ya hemos visto que también hay ejemplos donde todos aparecen de repente en el mismo sitio y a partir de ahí tienen que configurar sus nuevas relaciones. Hay series que utilizan esta introducción secuencial no para presentar a los personajes de forma individual, sino para presentar a grupos o familias de personajes, como por ejemplo Juego de Tronos. Primero nos presentan las casas, ¿no?, de una forma secuencial, vemos cada uno de los grupos y partes de estas familias se desarrollan en una parte de los reinos y luego ya una vez que conocemos todas, bueno, ya empiezan a mezclarse entre ellos y empieza la trama general. Hay series que esto lo hacen un poco como habíamos visto antes en Lost, de tal forma que en cada episodio, ¿no?, como héroes, nos presentan a un personaje antes de que se interactúe la trama. En Héroes, por ejemplo, en cada episodio vemos a un personaje como tiene sus habilidades en una parte del mundo distinto antes de que todo esto luego se entrecruce en la trama. O en The Hunting of Hill House vemos como cada miembro de la familia Crane, ¿no?, en un episodio tiene unas experiencias y unos traumas, ¿no?, y una vez que ya los conocemos ya empieza la trama principal. Y todo esto, si lo analizamos a un nivel mucho más macro, podemos encontrar situaciones como la de Avengers, donde cada uno de los personajes tiene una película o varias películas de forma independiente, ¿no? Tienen ellos cada uno independiente, son protagonistas de sus propias películas, pero luego de repente cuando se juntan en The Avengers, y que en cada película vemos cada uno de sus trasfondos, nos los presentan así, pero bueno, luego ya se juntan con The Avengers y ya cada uno tiene su background que los espectadores de este tipo de universos ya conocen. ¿Y por qué utilizar esta introducción en secuencia? Básicamente por tres cosas. La primera, porque te da una introducción gradual, te permite que cada uno de los personajes va a tener su momento protagonista, porque le vamos a ver en una situación distinta, vamos a saber quién es, cuál es su motivación, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, y bueno, una vez que ya conocemos a todos, bueno, ya se mezcla luego en la trama. Segundo, el desarrollo de relaciones. ¿Por qué? Porque una vez que ya conocemos a todos los personajes de forma individual, cuando se empiezan a juntar unos con otros, ya vamos entendiendo todas las relaciones que van teniendo uno a otro, ¿no?, de una forma gradual. Y tercero, porque te ayuda a mantener el engagement, ¿no?, ese compromiso con el público, ya que cada vez va apareciendo un personaje nuevo que te va enganchando. Ay, este nuevo personaje, vas conociéndolos poco a poco, y vas pensando incluso cómo serán las relaciones entre ellos. Y bueno, con estas expectativas te ayuda a mantener la atención. Bueno, y ahora vamos a ver 5 pasos para escribir una introducción en secuencia. Primero, planifica la introducción. Tienes que decidir cuáles son tus personajes y en qué orden van a aparecer. Y tienes que asegurarte que cada introducción te aporte algo a la historia. O sea, no solamente nos presenta al personaje, sino que aporta algo a la historia dependiendo del momento en el que vaya apareciendo. Claro, así en Los 7 Samuráis, el momento que aparece uno vamos viendo
que cada uno tiene unas habilidades y decimos, vale, este va a utilizar estas habilidades para defender la aldea, este va a utilizar las otras habilidades. O en Oceano Eleven también, o Ocean 12, vamos viendo que según las necesidades que tienen que hacer con el atraco, va apareciendo un personaje u otro. Y esto no solo te permite ver cómo es cada personaje, sino pensar dentro del plan general, ¿no?, de la defensa de la aldea o del robo, cómo va a participar cada uno de ellos. Segundo, desarrollo de personajes. Cada personaje tiene que tener un backstory, una historia de fondo clara que se vaya revelando durante esta introducción, estas escenas o secuencias de introducción de cada personaje. Esa presentación puede ser una simple escena o, por ejemplo, en Lost, como hablábamos antes, se producen por medios de flashback. En cada uno de los episodios vemos varias escenas, pero es fundamental porque eso nos hace entender cuál es el carácter o personalidad de ese personaje y cuáles son sus motivaciones y cómo va a poder actuar dentro de esa historia, ¿no? En La Casa de Papel, cuando nos presentan cada personaje, nos presenta también qué es lo que va a tener que hacer en este atraco, por qué han elegido a cada uno de ellos, cuáles son sus habilidades. Tercero, tienes que estar atento o atenta a la conexión con la trama principal. Es decir, que cada personaje, con cada presentación, no solamente nos dé información del personaje, sino también información de la trama. Hacer que la trama vaya avanzando con cada una de las presentaciones. Es decir, no solamente vemos las habilidades que tiene cada uno de estos personajes, sino cómo eso va a afectar a la trama. Luego también tenemos que hacer que estas presentaciones se hagan de una forma orgánica, ¿no? Que se vaya presentando, pero de una forma natural, que no se sienta forzado, ¿no? Es decir, que obviamente según van surgiendo esas necesidades en la trama, los vas presentando. El cuarto punto sería que intentes que haya una escalada de tensión, es decir, que con cada uno de estos personajes, todo esto está relacionado obviamente con el orden que decides desde el principio, ya que estos puntos están todos relacionados, ¿no? Pero el objetivo es que cada vez vaya subiendo un poquito más de tensión. Encuentro un personaje, aparece otro, cada uno te aporta un poquito de misterio, porque tiene unas nuevas revelaciones. Por ejemplo, Kate, ¿no? En Lost, pues cuando aparece Kate, pues de repente nos enteramos como que era una presa que había estado esposada, y claro, tú dices, pero ¿quién es esta chica, no? ¿Por qué estaba en el avión? ¿Por qué estaba esposada? O sea, te va generando ese tipo de misterio y te va haciendo que la tensión vaya subiendo. También tenemos que utilizar estas presentaciones para desarrollar subtramas que enriquezcan la narrativa, ¿no? Por ejemplo, La Casa de Papel, esa subtrama de amor entre Río y Tokio que ya traen, en el propio atraco traen porque ya se habían liado previamente, como lo vemos en el flashback. Bueno, pues vayamos desarrollando esas subtramas ya en las propias presentaciones, si no se juntan todos a la vez, sino por las pequeñas formas de relacionarse. Y por último, consistencia y fluidez. Tenemos que hacer que todas las presentaciones estén en el mismo tono de la película, como en Los 7 Samuráis, se va introduciendo todo, pero bueno, es de una forma fluida, de una forma natural. Tenemos que ver de qué forma hacemos esas transiciones a la hora de presentar los personajes. Hay veces que es por lo que hemos dicho antes de héroes, otras donde cada uno está en un sitio y nos los presentan y luego se encuentran, pero otras veces que se utilizan hilos conductores, ¿no? El ejemplo que te ponía antes de Ocean 12, donde es el personaje de Andy García, que es el antagonista de la película anterior, en el que va uno a uno amenazándoles. Les ha encontrado y ¡pa! Amenaza a uno, amenaza a otro, amenaza a otro, amenaza a otro, y ese hilo conductor pues nos ayuda a que toda esta secuencia de introducción sea mucho más fluida y narrativa. Bueno, con eso terminamos el podcast de hoy. Si se te ocurren a ti formas de empezar las películas que quieres que analice, ya sabes, pónmela en los comentarios, escríbeme un mail y me pongo con ello. Hasta la próxima.